Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente en nuestra clase más de Derecho Penal, una clase que, vean, ya estamos en nuestra penúltima clase. Así que, como siempre se los he dicho, para mí es un honor siempre estar abordando estos temas que en lo personal, pues, es a lo que me dedico, es lo que me apasiona y espero, pues, que a poco, al menos, si no se puede todos, pero la mayoría pueda irse apasionando en este mundo del derecho penal, ¿verdad? Que solo es una pequeña disciplina de lo que es el derecho. Sin embargo, pequeña entre lo inmenso, ¿verdad? Es por ello entonces que les doy la bienvenida nuevamente a nuestra penúltima clase programada para el día de hoy, que tiene definitivamente otro tema interesante, que es abordar los sustitutivos penales. Entonces, desde acá empiezo, como siempre acostumbro a hacerlo, con una breve introducción del contenido programado para el día de hoy. Y los sustitutivos penales consisten en aquellos mecanismos que el Estado tiene para poder sustituir la sanción penal. Esto quiere decir, entonces, que después de haber agotado un debido proceso y un juez de garantías establece que a una persona se le debe de imponer una sanción, o sea, una pena, es posible también, así como se aplica la sanción, es viable y posible el poder también perdonar o sustituir esa sanción. Entonces, alguien diría, entonces es posible que a una persona que se le condene se le pueda perdonar esa sanción. Por supuesto que sí. ¿Es posible que se sustituya de otra manera esa sanción? Por supuesto que sí. Sí se puede. Lo único que se debe de cumplir con algunos requisitos que la ley prevé para cada figura de los sustitutivos penales. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, maestrandos y maestrandas, aquellos mecanismos que tiene el Estado para sustituir esa sanción y en qué circunstancias o hechos específicos se puede aplicar. Porque también es necesario aclararles que esto no se puede aplicar a todos los delitos, ¿verdad? No es posible aplicarlo a todos los delitos, sino únicamente a aquellos delitos que por su no trascendencia jurídica o social se puede perdonar esa sanción, se puede sustituir esa sanción por otra menos perjudicial con el objeto de que no se siga delinquiendo. En ese orden de ideas, entonces, y con esa breve introducción, vamos a dar a conocer el objetivo de la clase, y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine adecuadamente los sustitutivos penales. Entonces, para ello vamos a poder definir qué son los sustitutivos penales, qué dice la doctrina sobre ellos, para que posteriormente analizamos qué dice la ley sobre ellos. Entonces, los sustitutivos penales, sí, adelante, por favor, ¿alguien quiere tener participación? Correcto. Bueno, vamos a continuar. Los sustitutivos penales tienen su teoría en el positivismo italiano, elaborada por Enrique Ferri, basada en el argumento de que de ordinario se obtiene más de los hombres explotando su amor propio que mediante amenazas. Estos pueden ser de orden económico, político, técnico, civil, administrativo, religioso. Según la teoría positivista de Enrique Ferri, en el delincuente actúa poderosamente el factor social. Por más que el que individualmente sea considerado como producto de fuerzas interiores, o sea, la voluntad, la inteligencia, el carácter de una persona, recibe de la sociedad un conjunto de modos de obrar que determinan esos actos futuros. Entonces, para Enrique Ferri, no solo implica que las personas actúen
por voluntad y carácter e inteligencia de ellos, sino que él le agrega una razón más a la labor del delincuente, y es ese factor social. Entonces, Enrique Ferri dice e indica en su teoría positivista que lo social también tiene, en todo caso, un factor muy preponderante en el actuar del delincuente. Bueno, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque los sustitutivos penales son medios que utilizan el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, o sea, a través de los juzgados, encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole, ojo con esto, la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Se recordarán ustedes que básicamente en mi introducción les mencionaba sobre ello. Y lo que buscan los sustitutivos penales es prácticamente sustituir la sanción para que el delincuente no vuelva a delinquir. Pero entonces, regresando al tema o al factor social que hablábamos de la teoría de Enrique Ferri, que es el positivismo italiano, pues ese factor social tiene mucho que ver al momento que un Estado establece estos sustitutivos penales. ¿Y por qué? Porque los Estados están conscientes que esas circunstancias sociales que no han podido ser reconducidas, tratadas o eliminadas por parte del Estado, o sea, esos factores estructurales, también contribuyen a que las personas en algún momento puedan delinquir, en algún momento puedan ser víctimas vulnerables. Ejemplo de ese factor social es el tema de la pobreza y la falta de educación, que estrictamente viene ligado a ello también. ¿Por qué? Vemos actualmente, con mucha pena, el tema del delito de extorsión, cómo ha ido en aumento, en aumento y en aumento esos índices muy elevados cada año, que nos sorprenden. Pero algo más nos han sorprendido esos índices cuando podemos darnos cuenta que se está utilizando como un factor de instrumentalización de estos hechos criminales, en su mayoría a mujeres. Ojo con eso. Entonces alguien podría decir, bueno, entonces ahora las damas están llegando a índices más elevados de varones en delinquir. En principio podría tomarse eso como válido, pero cuando volteamos a ver quiénes son esas damas que están siendo utilizadas por la delincuencia, nos vemos que tienen un factor común en su mayoría, y es que muchas de ellas son de escasos recursos, viven en extrema pobreza, y son damas que en todo caso, en su mayoría, no todas por supuesto, tienen el factor que no han podido, por medio del Estado, que se le garantice su derecho también de educación, mucho menos a la vivienda, mucho menos a una vida digna, ¿verdad? A que su familia crezca en condiciones dignas. ¿Y qué propicia ello, maestrandos? Propicia entonces que delincuentes volteen a ver, vean una debilidad ahí y las utilicen para poder extorsionar. ¿Y en qué sentido? Los utilizan para ir a dejar teléfonos a comercios, las utilizan para crear cuentas bancarias, las utilizan para ir a dejar cartas intimidatorias a los lugares, y en muchos de los casos ellas no conocen, no saben el contenido de esos mensajes o lo que se va a decir por teléfono. Pero lo cierto y lo que quiero resaltar de acá es que en el tema de las cuentas bancarias, muchas de ellas les mienten, las engañan y les dicen, vas a trabajar para mí, y tu trabajo consiste en que, como yo actualmente no puedo tener una cuenta porque tengo perdidos mis documentos, te van a estar depositando cierto dinero a tu cuenta bancaria, tú lo retiras, me lo traes y yo te voy a dar determinada cantidad de dinero. O también ya se identificó que lo que les dicen es,
me vas a acompañar, vamos a ir a crear una tu cuenta porque yo ahí te voy a pagar, y resulta que ella está en algún lugar específicamente bajo algún tipo de trabajo de campo, de agricultura o etcétera. Pero lo que hacen es obligarlas a crear cuentas, les quitan las tarjetas, les quitan también la documentación que se ha creado por medio de cuentas, ¿cómo podríamos decirle? Virtuales, y todos esos datos se los queda el criminal. Entonces, se está depositando a nombre de esta dama, pero quien está utilizando la cuenta bancaria es la persona que está delinquiendo, que está extorsionando. Entonces, este es un ejemplo nada más de muchos que a diario suceden por el tema del factor social. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de personas son instrumentalizadas o utilizadas para cometer el delito, pero no tienen la conciencia de sus actos en ese momento, no están conscientes de la magnitud que se puede estar realizando con esas cuentas, con esas entregas de documentos, entregas de teléfonos? Y por supuesto, alguien de ustedes dirá, pero es que también hay mujeres que son parte de las estructuras criminales que hacen ese trabajo también. Por supuesto que sí, sucede, pero un alto índice de personas, de damas, están siendo utilizadas de esta manera, engañadas, y a eso se refiere prácticamente el positivismo italiano, ¿verdad? Que por medio de Enrique Ferri se ha basado en el tema de que el Estado tiene que estar preparado para esos casos en específico, para esas personas que han delinquido, pero su actuar ha sido mínimo, su actuar no ha sido tan consciente como sí otros delitos. Entonces, los sustitutivos penales básicamente consisten en aquellos beneficios que cambian el cumplimiento de la pena, en este caso de multa o de prisión, cuando esta es de corta duración. Ojo, miren, aquí ya nos empiezan a ilustrar. Cuando es de corta duración o una pena de multa no muy elevada, y que se otorgan siempre y cuando se cumplan los requisitos y los presupuestos señalados en la ley para su procedencia. Entonces, los sustitutivos penales podemos afirmar que son figuras jurídicas, o sea, que el Estado las ha implementado, que el Estado permite que se den, por medio de las cuales la ley faculta ¿a quién? Al juez, únicamente para que él, bajo su responsabilidad, sustituya esa sanción, haga esa sanción que puede ser de una pena de prisión, una pena de multa, dictada en sentencia, por supuesto, y a cambio de que se cumplan determinados requisitos, pueda no cumplirse la misma por parte de quien ha delinquido. ¿Qué características tienen los sustitutivos penales? La primera es que son como sanción penal, o sea, sustituyen las penas que se han dado en su momento como medio para evadir la pena privativa de libertad, es la segunda característica, que es el fundamento esencial de este cambio de pena. Consiste en la facultad que se les otorga a los jueces para no hacer ejecutar la pena. Entonces, con ello, las personas no son y no deben cumplir la pena cuando se aplica un sustitutivo penal. Como medida alternativa, la idea fundamental de sustituir la pena de privación de libertad, pues es precisamente evitar en lo posible la pena de prisión, ¿verdad? En lo posible, el Estado tiene que evitarlo. Y por eso constituye una alternativa para eludir la resocialización del delincuente. Entonces, aquí deviene una circunstancia muy propia. Esta alternativa la proporciona el Estado por medio de los jueces, y es el juez, que ya vamos a ver en su siguiente característica, el encargado de analizar hecho por hecho y determinar o tomar la decisión si efectivamente es aplicable en el caso concreto.
La cuarta, como acto intelectual del juez. Esto quiere decir que lo importante de esta característica es que el juez, antes de imponer la pena, ¿verdad?, la pena que va a sustituir, debe llevar a cabo un proceso intelectivo, un proceso mental, en donde va a establecer, va a verificar si se dan, si se llenan, si concurren todos y cada uno de los requisitos que la ley prevé, y si con esos requisitos que la ley prevé se adaptan al caso que está juzgando en concreto. Entonces, es una responsabilidad del juez, por supuesto. También se ha advertido que es prácticamente una decisión del juez darlos o no darlos. Por lo tanto, entonces queda bajo la facultad del juez. Imagínense qué enorme responsabilidad poder decir sí, poder decir no. Como actividad discrecional del juzgador, que es lo que debemos y venimos explicando, ¿verdad? El juzgador es el que la aplica y ejecuta una pena. Como consecuencia es el que tiene que decidir si ese sustitutivo penal es eficaz en el caso en concreto. En este caso, él tiene esa discrecionalidad de poder determinar si es procedente sustituir la pena en ese caso en concreto. Él va a poder, dentro de los requisitos que ya vamos a analizar a continuación, que dice la norma, hacer ese proceso intelectivo como lo venimos viendo y tomar esa decisión. La Corte Suprema de Justicia, por medio de Cámara Penal, y la Corte de Constitucionalidad en sus diferentes fallos ha advertido que los sustitutivos penales efectivamente es una facultad del juez, pero no es una facultad en automático de decir solo sí o decir solo no, sino que tiene que tener una labor intelectiva, pero no solo ello, sino también una labor argumentativa en donde el juez explique con argumentos sólidos, jurídicos y probatorios, o sea que no solo se narren los argumentos, se indique también que la norma lo prevé y en qué ampara esa decisión, bajo qué elementos de investigación que ha realizado el Ministerio Público ampara esa decisión. Y de esta manera, entonces, poder decirle a las partes, a los sujetos procesales, por qué ha adoptado una decisión. La decisión puede ser sí, la decisión puede ser denegada también. La sexta característica es que como medio necesario para lograr la resocialización del condenado. Y aquí les voy a responder, aquí les dejo pues el párrafo que la doctrina indica, pero les voy a dar mi experiencia en los casos en concreto. Los sustitutivos penales en la práctica, cuando los aplicamos, que ya vamos a ver cuáles son, me he dado cuenta que un alto índice de personas, pues logramos llegar a ese convencimiento de que no solo se admita que fue una decisión errónea, no solo se admita que unas disculpas públicas al ofendido, sino que en muchos casos definitivamente las personas han visto que esta es una oportunidad para que esto no se siga dando en sus vidas. Entonces, se logra llegar a la conciencia de las personas porque es prácticamente un perdón que les da el Estado por medio del juez. Pero aquí deviene la capacidad del juez de poder causar mediante su experiencia y la psicología, que es la psicología práctica, eso lo hemos visto, ¿verdad? Que el juez no es que sea un psicólogo profesional, sino que por medio de la psicología práctica pueda crear en las personas un sentimiento no solo de arrepentimiento, sino que allá afuera, en donde ya no está el juez, no está el Ministerio Público, ni mucho menos su abogado defensor, pues puedan decidir hacer lo correcto. Y nos ha servido con
en muchos casos, hasta incluso me recuerdo la semana pasada me preguntó una maestranda cómo aplicábamos nosotros el tema de que una persona pudiera dejar de consumir alcohol. Pues hasta incluso estos sustitutivos penales, vamos a ver cómo podríamos nosotros poder también ordenar en estos ese tipo de medidas. Entonces, recuerdo perfectamente en algún momento que un caso práctico eran dos esposos médicos que tenían serios problemas, pero los problemas los estaba ocasionando precisamente la ingesta de alcohol en excesivo, porque ambas personas, pues prácticamente consumían, bebían mucho alcohol y eran esposos. No tenían hijos todavía, pero sí eran esposos, vivían juntos y ¿saben qué? Trabajaban en el mismo nosocomio. Puede que les suene el caso, puede que no, pero ese lo conocí y específicamente fue por medio de un sustitutivo penal que pudimos resolver ese conflicto, porque ambos se estaban afectando. Por un lado era víctima, por el otro lado era la misma persona, el sindicado, porque hubieron ahí ciertos tipos de circunstancias recíprocas, pero fue por medio de un sustitutivo penal y después la mayor satisfacción tal vez personal, social, humana, para mi persona fue que en algún momento me llegaron a visitar al mismo centro de justicia donde me encontraba y me decían, me explicaban lo bien que ellos pudieron recibir en ese momento la ayuda idónea por medio de un sustitutivo penal para que ellos puedan en todo caso mejorar esa condición que ya la estaban perdiendo hasta incluso de esposos. Entonces vemos acá que sí se logra en muchos casos, tampoco sería justo decir que en todos, porque considero que no puede ser así, pero la resocialización de la persona que ha delinquido en muchos casos por medio de los sustitutivos penales se ha logrado. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la clasificación de los sustitutivos penales, pero lo que indica ya la ley, lo que dice ya el Código Penal como tal. Para ese efecto, entonces, dentro de nuestra legislación, que como ya indiqué, el Código Penal, nos presenta ciertos sustitutivos penales, los cuales son, el primero, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional y el perdón judicial. Adelanto, vamos a analizar los tres, pero la suspensión condicional de la pena consiste básicamente en que se va a suspender la pena, o sea, la sanción que se le impone a una persona. Y la libertad condicional que en todo caso se da cuando una persona ya es en su momento o ya está siendo en su momento juzgada y se le condenó, está cumpliendo una condena y es en esa condena que se aplica ese sustitutivo penal. Es ya en el cumplimiento de la pena. Y el perdón judicial también se da en una sentencia que el juez decide, en todo caso, decirle a la persona, bueno, le perdono a usted esa sanción a cambio de que existan determinadas circunstancias. Entonces vamos a analizar uno por uno, maestrandos, en este momento. Solo me permiten 2 segundos, por favor. Voy a mover aquí uno de mis documentos que necesito.
Continúo, maestrandos. Entonces, vamos a analizar uno por uno de estos sustitutivos penales que, como indiqué, es el Código Penal el que a nosotros prácticamente nos da esa facultad de poder imponerlos. Y el primero, hablábamos de la suspensión condicional de la pena. Y vean, ¿qué nos indica Goldstein-Mabel sobre el tema de la suspensión condicional de la pena? Y dice, es el beneficio que confiere la gran mayoría de los ordenamientos penales. Ojo con esto. Vean, esto no es un tema solo de... Es un tema de la gran mayoría de ordenamientos penales. O sea, de varios estados. De suspender la efectividad de la pena, o sea, ya la sanción, condicionando, ojo, condicionando esa suspensión a la no correspondiente al nuevo delito. Esto quiere decir entonces que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, quiero que ustedes se posicionen en su artículo número 72, por favor, de su Código Penal. En este artículo de su Código Penal, claramente ustedes tienen la suspensión condicional de la pena, aquí está el fundamento, y sobre todo tienen también los presupuestos. En el artículo 72 indica, vean al inicio, ¿qué dice? Al dictar sentencia. Esto quiere decir, maestrandos, que la suspensión condicional de la pena solo se puede dictar en sentencia, agotado todo el procedimiento legal y que se dicte una sentencia. Solo ahí podríamos aplicar el sustitutivo penal y por eso es que se llaman sustitutivos penales, o sea, sustituyen la sanción. A eso se refiere, para que en algún momento podamos referirnos a ellos de la manera técnica. Y dice, podrán, no deberán, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrá concederse por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5 años, si concurrieren los siguientes requisitos o presupuestos. Número 1, que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. Esto quiere decir, maestrandos, que si un delito no excede de los 3 años, la sanción que se va a imponer, se puede solicitar al juez que se le puede aplicar este sustitutivo. Entonces, aquí ya podemos ver que no exceda de 3 años. Número 2, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Recordemos que existen delitos dolosos, delitos culposos. Los dolosos son aquellos que la persona tiene la intención de crearlos. Los culposos son aquellos que se dan por culpa, por negligencia, por impericia, como es el caso de que yo vaya manejando mi vehículo, por ir viendo mi teléfono, paso arrollando a una persona. Pero no lo hice con la intención de arrollarla, lo hice por meramente culpa, por una negligencia propia. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque uno de los requisitos es que no haya sido condenado por un delito doloso. O sea que, ejemplo, un homicidio, unas lesiones leves, lesiones graves, etcétera. Un delito que lleve intrínseco la idea de cometerlo, el deseo de cometerlo. A eso se refiere el dolo, esa intención, ¿verdad? Ese deseo de cometer un acto ilícito. Número 3, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiese sido un trabajador constante. Esto quiere decir que esta persona tiene que acreditar que es una persona que ha tenido una buena conducta social. Esto quiere decir que es una persona que ha podido laborar constantemente. Implica entonces que tiene que presentar constancias no solo de esa
calidad de persona en la sociedad, sino también que haya sido un trabajador constante, o sea, constancias de trabajo. Número 4, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles o circunstancias, no revelen peligrosidad en el agente que pueda presumirse que no volverá a delinquir. Ojo con esto, maestrandos. Acá se los voy a señalar con rojo, porque en la práctica, maestrandos, de acuerdo a lo que representa un derecho penal de acto y no de autor, este numeral cuarto no se aplica para el beneficio, porque no podríamos decir, es que usted, vamos a ver si usted es una persona peligrosa, vamos a ver si usted pueda cometer un delito en el futuro, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegar a una conclusión muy objetiva de que esta persona pues se presuma que no vaya a delinquir o que presumamos que sí va a delinquir? O sea, es muy subjetivo. Y sobre todo, esa peligrosidad es una característica del derecho penal de autor y no de acto. Entonces, por las mismas circunstancias, esta no se toma en cuenta al momento de aplicar esta suspensión condicional de la pena, porque se aleja, se separa de los fines y sobre todo de las garantías del derecho penal en Guatemala. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué sigue todavía ahí vigente y positiva si no la aplicamos? Pues son cosas de nuestro ordenamiento que solo mediante el estudio podemos decidir no aplicarlas y saber que sí están vigentes, pero no son aplicables a los casos en concreto. Continuemos. Número 5. En los delitos contra el régimen tributario, aquí ya vienen temas eminentemente tributarios, ¿verdad? ¿Qué pasa con este tipo de delitos? Pero dice, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previamente o que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria a pedido del juez competente. En este caso, no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales delitos. Esto quiere decir, maestrando, para los que son auditores, tenemos el gusto aquí de tener auditores, se puede aplicar esa suspensión condicional de la pena en los delitos que la misma norma establece, carácter tributario. Y la misma ley nos dice, aún que ese beneficio se puede aplicar, aunque el máximo de la pena de los delitos supere esos extremos. O sea que si esos delitos no exceden o sí exceden la cantidad de 3 años, siempre y cuando se cumpla con este supuesto, podríamos aplicarlo. Podríamos, pero eso es una instrucción específica para temas tributarios, o sea, para delitos tributarios. Eso sí, se tiene que cumplir previamente con lo que dispone este párrafo quinto. Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. Ojo con eso, siempre y cuando haya cumplido con ese pago. En ese orden de ideas, entonces, maestrandos, tenemos que saber que este beneficio, que es la suspensión condicional de la pena, puede revocarse. ¿Y de qué manera se puede revocar? El artículo 76 de su Código Penal nos lo indica. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más lo que le corresponde por el nuevo delito cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le hubiere sido impuesta. ¿Qué quiere indicar? ¿Qué quiere decir esto, maestranos?
que sí es posible revocar el beneficio. ¿Por qué razón? Porque hemos visto en el artículo que estábamos analizando anteriormente, que es el 72, que la suspensión condicional de la pena se suspende por un tiempo no menor de 2 años, ni mayor de 5. Esto quiere decir que el juez, en un caso práctico, le va a decir a la persona lo siguiente: señor fulano y sutano, en este caso voy a acceder a suspenderle a usted el cumplimiento de la sanción que le he dado a conocer en este momento. En este caso, entonces, el periodo de prueba que voy a fijar no tiene que ser menor de 2 años ni mayor de 5 años. Esto quiere decir que le voy a fijar un plazo de 2 años para que usted no cometa nuevo delito doloso. Esto quiere decir que usted estará en un periodo de prueba de 2 años al menos, que si usted no vuelve a delinquir, prácticamente este proceso se cerrará en automático al pasar esos 2 años. Si usted vuelve a cometer un nuevo delito durante esos 2 años, a usted entonces se le va a revocar este beneficio del día de hoy, va a tener que cumplir con la sanción que hoy le impuse y que le estoy suspendiendo, más la sanción del delito nuevo que ha de haber cometido. ¿Entiende, señor fulano y sutano? Sí, señor juez, entiendo el tiempo que yo estaré a prueba. Si usted no cumple, ahora ya sabe, le va a decir el juez que se puede revocar, y a eso se refiere el artículo 76. Si cometiera un nuevo delito durante ese tiempo que por supuesto puede ser entre 2 y 5 años. En un caso en concreto, el juez podría decir: lo voy a poner a prueba en 5 años, y usted tiene que estar a prueba durante los 5 años. Claro que sí se puede hacer. Y también esta última parte del artículo 76 que le dimos lectura: si se descubre, dice, si se descubre que durante ese periodo de prueba, esta persona sí tiene antecedentes, o sea que nos mintió, falsificó, o alguien lo ayudó a obtener una carencia de antecedentes penales, como lo es el requisito número 2, que esto se acredita con la carencia de antecedentes penales, se puede revocar, ¿verdad, maestrandos? Porque eso quiere decir que mintió, que él confabuló para podérsele otorgar un beneficio que no le asistía porque tenía antecedentes. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Tengo duda con este tema de la carencia. Por ejemplo, en el tema de los antecedentes policíacos, no sé si la misma parte aplica para lo penal, pero pueden limpiarse. Entonces, si alguien ya limpió sus antecedentes, ¿aquí aplica como que ya tuvo o tienen que tener antecedentes en ese momento? Correcto, si él ya llevó a cabo todo su proceso de rehabilitación de antecedentes penales, porque es un procedimiento muy específico que hay que seguir de antecedentes penales, quiere decir que él puede ser beneficiado con la suspensión condicional de la pena. No hay ningún problema, pero en sus antecedentes ya no le van a aparecer los antecedentes, por decirlo así. Ya no le aparecerían porque ya lo rehabilitó. Ahora, si dentro de los antecedentes todavía le aparecen, no se le puede aplicar. Ah, ok, gracias. Sí, correcto, maestrando. Vamos a continuar entonces. Extinción de la pena, artículo 77 de su Código Penal. Indica la ley: transcurrido el periodo fijado sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Era lo que les decía yo anteriormente, cuando hacía esa práctica de que le decía el juez a una persona que le beneficiaba con esta suspensión condicional de la pena. El juez le dice: si finalizado el tiempo de prueba, que en ese ejemplo eran 2 años, usted no vuelve a delinquir, se tendrá por extinguida la pena. O sea que este proceso no podrá volverse a reabrir nuevamente.
Esto quiere decir que se extingue porque se cumplió, ¿verdad, maestrandos? Porque se cumplió. O sea, la persona dijo, entendí, comprendí y ahora decido hacer lo correcto y aquí para adelante, ¿verdad? En otras palabras coloquiales. Bueno, la clasificación legal, o dentro de la clasificación legal de los sustitutivos penales, tenemos al segundo, que es el perdón judicial, maestranos. Este es otro sustitutivo. Todo lo que vamos a ver que este perdón judicial prácticamente tiene otras características. Veamos. De acuerdo a lo que dice de León Velasco, Héctor Aníbal y de Matabela, José Francisco, el perdón judicial es un sustitutivo penal o medio que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminado a sustituir la pena de prisión o de multa, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de ¿qué? De reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Es la facultad discrecional que algunas legislaciones penales modernas atribuyen a los tribunales de justicia para que ellos puedan proceder, en este caso, a remitir la pena prevista para el delito cometido por el reo condenado cuando resulte más útil esta decisión, ¿verdad? O sea que es más útil perdonarlo que cumpla la sanción, ¿verdad? Ejemplo práctico del perdón judicial, el caso. Había un abogado, en este caso él se acababa de graduar y en su momento pues le llevaron a él un título, de aquellos títulos de vehículos antiguos, en donde se tenía que hacer toda la legalización ahí de firmas, hasta incluso a máquina o en computadora para los que ya tenían ahí bien el machote. Pero resulta que esto fue en el año 2020, en la pura pandemia. Llegan dos personas a su oficina y le dicen, abogado, fíjese que necesito hacer el traspaso de un vehículo. Verá que le voy a comprar tal y tal vehículo a la persona aquí que está aquí presente, ya llegamos a un acuerdo, ya decidimos que me lo vende, y hasta incluso le comentamos que ya se lo pagué. Ah, bueno, y él les pidió el DPI, les pide el DPI, él afortunadamente le sacó una copia al DPI y lo guardó. Y resulta que, se recordarán ustedes en ese momento de pandemia, que todos utilizábamos la mascarilla, al menos, ¿verdad? Otros que se cuidaban un tanto más, los lentes. Les estoy hablando de abril del año 2020, cuando la pandemia era situación seria para nosotros, pues ya había mucha desinformación y había mucho terror y miedo en la psiquis de todos, ¿verdad? Estábamos desinformados hasta cierto punto. Pero, ¿qué pasó? Que llegan estas personas con sus lentes, cuidándose o fingiendo cuidarse, con su mascarilla. Dice el abogado, cuando lo entrevistaron, uno hasta tenía su careta, otro hasta guantes, ¿verdad? Etcétera. Entonces él dice, de la misma manera estaba yo atendiendo. Yo no tenía contacto con mis clientes, sino que yo tenía mi oficina, puse así también una como tipo nylon, dice él, y ahí me pasaban sus documentos, yo hacía la desinfectación, todo el proceso que en algún momento pienso que hicimos todos nosotros. Y la verdad, yo no me pude cerciorar exactamente de las características físicas de estas personas por la misma circunstancia en que estábamos viviendo. Pero lo que sí hice fue quedarme con copia de sus documentos y guardarlas muy bien porque yo sabía que no los podía identificar. Bueno, ¿y qué sucedió, maestranos? Viene, él hace el traspaso, lo envía a SAT, etcétera, y se hace el traspaso. Resulta que el año pasado, 2024, viene una persona que estaba en Estados Unidos y dice, presento mi denuncia porque ahora que vine, otra persona ya es dueña de mi vehículo y yo en ningún momento vendí ese vehículo. Esta persona era una dama.
Se presenta la denuncia y empieza la investigación, ¿verdad? Y efectivamente se hace los dictámenes periciales correspondientes para establecer si la firma de la vendedora que estuvo ese momento con el abogado coincide con la firma de la persona que es la legítima propietaria. Y lógicamente iba a salir que no. Salió que no y se inició el proceso penal. El abogado es citado a primera declaración y él en la primera declaración narró todo lo que a ustedes les conté, a detalle. Y dice, señor juez, yo fui engañado. Señor, y empieza él a relatar con convicción. Vean ustedes, él fue muy seguro. Él decía, señor juez, yo no me presto a estas cosas. Las personas llegaron a mi oficina, tengo todos los documentos. Vea, señor juez, aparece cómo llegaron ellos, fotocopia de los documentos. Y el vendedor, el comprador, señor juez, tiene que saber perfectamente quién era la persona que estaba ahí, porque en este caso es el que me dijo, ya platiqué con ella, ya llegué a un acuerdo con ella, ya le pagué. Entonces, ¿cómo es posible que él le haya pagado a una persona que no era la dueña? O sea, esto hay que investigarlo. Resulta que el que en su momento, vean ustedes cómo se complicó, pero el que pagó, el que compró el vehículo, ahora esta persona había ya emigrado a Estados Unidos. Resulta que entonces no se podía tener su declaración. Entonces se llevó a cabo toda una investigación y al final de cuentas, pues definitivamente el abogado se le impuso, se le ligó a proceso penal, pero él decide aceptar los cargos. Él dice, me voy a someter a la aceptación de cargos, señor juez. Y en esa aceptación de cargos, Ministerio Público pide una sanción, vean, de 2 años, que es la pena mínima para el delito de falsedad material, ideológica, perdón, falsedad ideológica, pide 2 años de prisión, pero en la aceptación de cargos se puede reducir a la mitad. Esto quiere decir que la pena que él tenía que cumplir era de 1 año. Y entonces, ya con el beneficio de la aceptación de cargos. Ahorita que no les quita el sueño eso, porque lo vamos a ver más adelante, principalmente en su curso de Derecho Procesal Penal. Pero la aceptación de cargos conlleva un beneficio que se reduciría a la mitad en ese momento, se reduce a la mitad y le queda 1 año. Y entonces dice su abogado, señor juez, por las características del hecho punible, por las características de cómo mi patrocinado fue engañado y no obstante a ello ha aceptado los cargos como una forma de que él ya no pueda continuar con ese proceso penal, me solicitaron en ese momento el perdón judicial. Y vean, después del análisis y de que sí se comprobó todo lo que me estaban indicando, accedí a ese perdón judicial. Pero es por las características del hecho, ¿verdad? Esas características que uno como juez dice, de reconocer y recordarnos cómo estuvimos en ese entonces y que él pudo acreditar esa situación. Entonces definitivamente, así como él, otras personas pudieron haber sido engañadas, porque él decía, ¿cómo yo le iba a pedir a esta persona que se quitara la mascarilla si para nosotros eso era de terror, que alguien estuviera hablando sin conocerla frente a nosotros sin mascarilla? Decía, yo tenía padres, y nos mencionó sus padres, qué enfermedades tenía, etcétera. Yo me cuidaba en sobreabundancia y gracias a Dios pues sigo vivo y seguimos vivos, pero ¿cómo yo iba a exigir que se quitaran eso ellos en ese momento? Entonces, la verdad que todo eso llevó a que yo accediera a darle un perdón judicial y que él a partir de ese momento pudiera seguir con su profesión, porque una de las consecuencias de que una persona que, sea castigada, sancionada por el delito de falsedad ideológica y que sea abogado, es que él ya no pueda, dentro de determinado tiempo, poder realizar su función como tal, como abogado. Y si de eso vive, imaginémonos entonces el grave daño. Y si por ello le agregamos las circunstancias en que él fue inmerso dentro de ese proceso penal, pues resulta que es más beneficioso, mejor acceder al perdón que proceder a una sanción. Entonces, este es un ejemplo que nos explica prácticamente
este segundo párrafo de esta lámina que les presento. Ahora bien, el perdón judicial tiene ciertas características, maestrandos, que deben de cumplirse para que pueda accederse o no a ese perdón judicial. Y el artículo 83 de su Código Penal, ahí pueden seguir la lectura, establece también como otra característica que el perdón judicial se puede aplicar ¿en qué? En una sentencia únicamente, pero siempre y cuando se llenen los requisitos siguientes. ¿Qué requisitos? Número uno, que se trate de delincuente primario, o sea, que sea una persona que no ha delinquido anteriormente. Este abogado no había tenido ningún tipo de inconveniente legal anteriormente. Número dos, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiera conservado durante su prisión. Él nunca estuvo en prisión, pero demostró tener una conducta dentro de su lugar de trabajo muy honesta, honrada. Que los móviles del delito y las circunstancias penales de la gente no revelen esa peligrosidad. Aquí resulta lo mismo de lo anterior, que esto no se aplica, y no se aplica por el derecho de acto versus el derecho de autor. Entonces, esto no se le aplica. Y número 4, ojo con esto, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Vean, la pena de este abogado con la aceptación de cargos, ¿en qué quedó? Quedó en 1 año. Esto quería decir que podía aplicarse y razones por las cuales entonces al cumplir estos requisitos, a cumplir los mismos presupuestos que el artículo 83 establece, pues se puede aplicar, pero como repito y reitero, es una facultad estricta del juez, es el que tiene que hacer la labor intelectiva de poder, en todo caso, en el caso en concreto, asumir esa decisión. Actualmente, ustedes pueden ver procesos ahí muy que se han de alguna manera reproducido en redes sociales, son muy mediáticos y precisamente es por el delito de que les estoy poniendo en mención, ¿verdad? Y es en contra de un abogado. Pero esas características, pues no las sabemos cómo realmente han sido y se han dado dentro de ese caso. Pero en el caso que les ejemplifico, esta persona nunca estuvo en prisión, esta persona aceptó los cargos y a esta persona se le perdonó la sanción. No obstante, era un delito que ameritaba una sanción sumamente ejemplar. Pero no es el delito, maestrandos, no es el nombre del delito, o sea, no es la falsedad material o ideológica, es o son las circunstancias en que se cometen, porque aunque sean los mismos nombres de delito, todos los casos son diferentes, indistintos, no pueden ser iguales, podrán parecerse, podrán tener ciertas características similares, mas no son iguales. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Hola, gracias. Solamente quiero saber si lo tengo claro. Digamos, tengo en realidad una duda. Por ejemplo, el tema de conmutación de la pena o sustitución de la pena privativa de libertad, que es cuando se paga con dinero para delitos de 5 años. Entiendo que aplica a ciertos delitos también y uno paga con dinero 5 quetzales por día, digamos, en lugar de cárcel. En este caso que habla del perdón judicial, entiendo que hasta ahí llegó el proceso y ya quedó cerrado, ¿es así? ¿O estoy Así es, equivocado? maestro. Así es. Aquí ya no hay que conmutar, aquí ya no hay que hacer otras circunstancias, no. Aquí se perdona la pena y hasta ahí llega el proceso, ¿verdad? Hasta ahí llega el proceso, porque se perdonó la pena. Entonces, la conmuta, que como bien usted lo dice, puede ser dentro de un rango menor de 5 quetzales a 100 quetzales por cada día, pero normalmente los jueces imponen los 5 quetzales por cada día, es porque existe la sanción, pero se cambia a un tema pecuniario
y la persona, por no exceder su sanción de 5 años, la puede pagar en dinero, ¿verdad? Esa es la conmuta. Entonces paga 5 quetzales por esos 5 años, se hace la suma, son como casi 10,000 quetzales, los paga y con eso cumple la sanción. Pero es solo para determinados delitos, también la conmuta, y también para aquellas penas que no superen los 5 años de prisión. ¿De acuerdo? Pero este es otro tema, ese ya es cuando se está cumpliendo la sanción penal. No tiene nada que ver con los sustitutivos penales, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, maestrando. Bueno, y la tercera, maestrandos, lo constituye la libertad condicional. Se recordarán ustedes que les decía en la introducción de la presente clase que esto es un beneficio, es un sustitutivo penal para la persona que ya fue condenada y que está cumpliendo su sanción. Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que ya está cumpliendo la sanción? Se le podrá sustituir la pena y pues veamos la libertad condicional en qué consiste. Es un beneficio que se concede judicialmente, ¿por qué? Porque solo son los jueces, a los condenados después que se ha cumplido determinada parte de su condena. Determinada parte de su condena, ojo con eso. Y observado buena conducta. Esto quiere decir, maestrandos, que no solo tengo que cumplir para este beneficio determinada parte de la condena, sino también tengo que tener una buena conducta en ese centro donde se está cumpliendo la condena. Siempre que no se trate de reincidentes que se abstengan a ciertas reglas impuestas por el juez. Al no ser observadas algunas de esas condiciones, el condenado vuelve a ser recluido por el tiempo faltante para el cumplimiento de la pena, sin que en el cómputo se tenga en cuenta el tiempo que se estuvo libre. Esto quiere decir que se cumple cierta parte de la pena, después se acredita buena conducta, esta persona puede estar en libertad condicionalmente. Y se dice condicionalmente porque está en libertad bajo ciertas condiciones. Pero si esta persona se aleja de esas condiciones, vuelve a ser ingresado al centro nuevamente de cumplimiento de condena y debe de cumplir su pena nuevamente, en su totalidad, no contándole el tiempo que estuvo en libertad. Voy a ceder la oportunidad a el maestrando Osman Estuardo Montepeque, por favor. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Mucho gusto. Gracias igualmente, gracias por la oportunidad. Siempre hablando con los sustitutos, usted da un ejemplo con respecto a que si usted conducía un vehículo y por azar del destino se pasa llevando una persona. Ok, ahora a mí se me presentó un caso. Bueno, yo le cuento, yo soy contador público auditor, ¿verdad? Pero observé ese caso en que una persona que cumplía con todos los requisitos iba manejando, llegó un joven que recién cumplió 18 años, no cargaba licencia de conducir, andaba con sus efectos de licor y se fue a pegar con el carro del señor. Sucede que lo metieron preso, le quitaron el carro, se negoció con el juzgado mientras para que tuviera arresto domiciliario. Eso fue hace 3 meses. Aún todavía está el juicio y está contra el señor que no tuvo la culpa. Entonces, ¿cómo actúa la ley ahí? En este caso, con estos sustitutos. Porque él no tuvo la culpa, pues, y toda la culpa la llevaba el joven que ni siquiera licencia tenía. Solamente, Correcto, doctor. correcto. Ahí habría que establecer dentro de ese hecho, dentro de ese ejemplo que usted me pone, si existieron lesiones a personas o solo existieron daños. Es lo que le quisiera preguntar. O sea, ¿hubo personas lesionadas o solo fueron daños materiales? Sí estuvo en el intensivo el joven que andaba en moto. Ah, Sí bueno, estuvo pero en el intensivo. ¿quién era el que iba en estado de ebriedad? El que iba en el El de la vehículo, moto. El el de de la la moto. moto.
Correcto, el de la moto no tenía licencia de conducir, no correcto, cargaba DPI, porque cabal ese día cumplió 18 años. correcto. Ahí lo que se tendría que observar, maestrando, son algunas circunstancias que, mire, tal vez desconozco el expediente, entonces no le podría yo decir estrictamente que pudo o no pudo haber condicionado ese caso en específico, pero de forma general sí le puedo decir algunas situaciones. Los sustitutivos penales en casos como ellos, en casos de hechos de tránsito, ¿verdad? En donde no existió esa intención, ese dolo de afectar a otra persona, sino en este caso por ir conduciendo en estado de embriaguez o en otros casos bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente o de somolientes, porque ese es otro aspecto, maestranos, que se tiene que dar a conocer. Existen personas que por su situación de salud toman algún medicamento que son muy fuertes y los hace que puedan dormirse en determinado momento. Pero ¿qué sucede si yo en el volante voy a manejar? Por supuesto, no bebo, no consumo ningún estupefaciente o alguna droga, pero estoy consumiendo un medicamento recetado por un doctor y el doctor me ha dicho, mire, usted no va a poder manejar cuando usted consuma ese medicamento porque es somnoliente, usted se puede quedar dormido. Pero yo digo, o tomo la decisión de no hacer caso a esa instrucción de mi médico, me tomo esa pastilla y yo decido conducir. Entonces también puede ser una causa de culpa, una causa por negligencia hacerlo. Entonces el alcohol, las bebidas, el alcohol, las drogas o estupefacientes o algún medicamento, como el que estoy poniendo en contexto con ese ejemplo, pueden en algún momento causar hechos de tránsito, pero ahí no estamos hablando de temas de dolo, sino de culpa, que sí tienen que ser en algún momento estas personas sancionadas, por supuesto que sí, pero se hace por medio de un procedimiento que se conoce como procedimiento de delitos menos graves. Y dentro de ese procedimiento de delitos menos graves es que se pueden aplicar estos sustitutivos penales, claro que sí, siempre y cuando la sanción que se espera cumpla con los requisitos que yo les estoy dando a conocer. O sea, dicho en otras palabras, maestrando, usted tome en cuenta los requisitos que yo le estoy presentando para estos sustitutivos penales y si en el caso en concreto se adaptan a esos requisitos, se puede solicitar un sustitutivo penal. Si no cumple con esos requisitos, entonces es inviable, ¿verdad? No se va a poder aplicar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Ok, continuar. perfecto, gracias. Correcto, estoy para servirle, maestrana. En este caso, la libertad condicional está regulada en su artículo 80 del Código Penal. Y ahí pueden ver ustedes el fundamento de lo que yo mencionaba anteriormente en relación a que se debe de cumplir con determinado tiempo de la pena. ¿Y qué nos dice el artículo 80? Nos dice que debe de cumplir más de la mitad de la pena. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Cómo interpretan ustedes más de la mitad? La mitad más uno. O sea, quiere decir que la persona tiene que cumplir la mitad de la pena más un día. Y ahí estamos en el supuesto de más de la mitad. Esto quiere decir, si una persona se le impuso una sanción de 8 años de prisión, cuando cumpla 4 años, un día, ahí va a poder solicitar ese beneficio. Es por eso que ustedes han visto o han conocido o han escuchado o les han contado que algún familiar, algún buen amigo, algún vecino que se le impuso una sanción, por ejemplo, de 8 años, en 4 años, ustedes ya, 4 años y 3 meses, ustedes ya lo ven en su casa, por ejemplo. Y ustedes dicen, pero ¿y no a él le impusieron 8 años, pues? ¿Qué pasó aquí? De plano le dieron su mordida al juez, ¿verdad? Que no estoy diciendo que no pase en algún lugar del mundo, pero no siempre es así, ¿verdad? Aquí tienen ustedes una respuesta.
que es que tienen un sustitutivo penal, que en todo caso, él puede pedir este sustitutivo cuando ya lleve la mitad más un día de la pena. Se realiza todo el mecanismo legal. Esto es ante los juzgados de ejecución penal, o sea, los juzgados que ya ejecutan la pena. Ellos son los que deciden si autorizan o no autorizan. Y aquí están los requisitos para poder aplicar esa libertad condicional. Ya voy a dar la palabra maestrando, solo termino acá y voy a escucharlos, por favor. Entonces, acá vean, tienen los requisitos para aplicarse esa libertad condicional. Pero recuerden, esta libertad, o sea, condicional, que es un sustitutivo penal, es aplicable únicamente para las personas que están cumpliendo ya condena. Solo para ellas, porque el requisito es que haya cumplido más de la mitad de la pena, ¿correcto? Pero esa pena de prisión que no exceda de 3 años y no pase de 12, y aquí explica los supuestos. En este momento, entonces, voy a cederle la palabra al maestrando Gerson Alexis Morales, por favor. Gracias, maestro, muy buen día. Únicamente con el afán de aclarar un tema por el comentario que hizo un compañero hace un momento de la clase, que estos sustitutivos penales no los otorga el juez que sean de procedimiento, sino que hay que solicitarlos, porque alguien más o menos hace un momento de la clase hizo un comentario, entonces consideré prudente que valía la pena aclarar eso, que estos deben de ser solicitados y no que el juez los otorgue de procedimiento. Correcto, maestrando. Sí, ese sería el principio, maestrando, que se soliciten. Usted tiene toda la razón, porque ¿cómo va a saber el juez que la persona quiere someterse a un sustitutivo penal si no se lo pone en el contexto? Ahora, les comparto un ejemplo en donde yo lo hice de oficio, pero fue en el perdón judicial. Fue en un perdón judicial. En ese entonces, estamos hablando del 2014, yo era juez de paz en algún municipio. Resulta que existió una persona que fue encontrado conduciendo su vehículo pues bajo una influencia de un medicamento, ¿verdad? Un medicamento como tal, como un somoliente. Y de ahí pues me recuerdo de los famosos somolientes, ¿verdad? No es que sea médico, pero ahí me voy recordando. Resulta que esta persona tenía una enfermedad terminal, cáncer específicamente, pero algún tipo de cáncer. Era un cáncer que era en su hígado. Entonces, él iba en su vehículo y se quedó dormido y se fue a empotrar en un paredón y que afectó un poste de energía eléctrica y algunos daños materiales. Bueno, es detenido. Los policías en principio pensaron que él estaba ebrio, ¿verdad? Porque él lo cargaron y él así, ¿verdad? Como cuando una persona está ebria, o sea, no lo podían despertar, pues entonces se lo llevaron a la subestación. En eso empezaron a contactar a familiares, no pudieron contactar a los familiares, mejor me lo llevaron directamente al juzgado. Era un sábado, recuerdo bien que era un sábado. Lo llevan, pero a mí me pareció un tanto, ¿cómo les puedo decir yo? Peculiar, que él era una persona ya grandecita, iba bien peinadito, ¿verdad? Hasta con sus lentes todavía los tenía puestos y su vestidura, pues, era higiénica, a eso voy, era higiénica. No coincidía con lo que yo normalmente veía en esos accidentes. Me llamó la atención. Me acerqué y yo les dije, él está ebrio. Y me decían ellos que sí. Y no dejaba de asombrarme que mis ojos no veían a una persona ebria. O sea, no coincidía. Resulta que conforme el tiempo, los minutos fueron pasando, pues nos cercioramos que no, él no estaba ebrio. Pero algo tenía. Entonces decían los policías, bueno, entonces no estaba ebrio, licenciado, pero entonces alguna droga.
Y la verdad que eso sí pensé, dije, bueno, puede ser alguna droga, porque... Y él empezó a recobrar la conciencia. Y resulta que lo que pasó ya después de todo el tiempo fue que se pudo establecer que él se tomó más de la dosis que el médico le había indicado. Pero el médico también le indicó que no podía manejar. O sea, hubo una irresponsabilidad aquí de esta persona. Acreditó todo lo que les digo, de que era una persona con un problema en el hígado, que era ya una enfermedad terminal, y así sucesivamente todo. Entonces, ¿cuál era la sanción, maestrandos? El delito se llama responsabilidad de conductores. Y la sanción operaba entre 5,000 y 25,000 quetzales. Entonces, yo decía, bueno, el señor no tiene abogado, no tiene cómo pagar abogado, lo tengo que sancionar, por supuesto que lo tengo que sancionar, porque él fue imprudente, fue negligente, pero él no me va a poder pedir el perdón judicial, decía yo, porque mi corazón estaba en que él estaba en una situación muy difícil. Bueno, entonces lo sanciono, le impongo los 5,000 quetzales de multa en la sentencia, y en esa misma sentencia razón que no obstante el señor tal y tal y tal no ha solicitado a este órgano jurisdiccional la aplicación de un sustitutivo penal, quien juzga de acuerdo a lo que establece el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República, que el Estado es el encargado de brindarle seguridad, salud, y empecé yo. De oficio, procedo sin que se me solicite al perdón judicial del señor tal y tal y tal. ¿Y esto por qué? Y empecé a narrar todo el tema de su condición médica. Le perdono la pena y le pido a cambio de que él no vuelva a manejar mientras esté en su tratamiento médico. Entonces, dije, en el momento que él ya estaba bien lúcido, pidió disculpas, se le entregaron sus llaves y ahora sí tiene que pagar los daños. Eso sí, los daños sí no se los podemos perdonar porque había una persona ahí que se le dañaron. Entonces, él dijo, no, yo voluntariamente lo voy a hacer, y sí ya fueron algunos conocidos ahí, lo apoyaron, pagó esos daños y se fue a su casa. Miren, es un ejemplo de una excepción, maestranos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, son casos muy particulares, son casos muy especiales, que alguien podría decir, no, el licenciado Kenny, como ya lo aplicó un delito de responsabilidad de conductores, entonces yo también yo ya no se lo voy a pedir porque él de oficio los da, y no es así, ¿verdad? Son ciertas excepciones, pero el principio es tal y cual el maestrando anteriormente lo indicó. Se deben de solicitar, pero hay siempre una excepción a la regla, ¿verdad, maestrandos? Pero las excepciones son casos muy excepcionales, por eso son excepciones, ¿verdad? Muy excepcionales y que se pueden justificar, ¿verdad? Que se pueden justificar. Y con ello, entonces, maestrandos, para ir finalizando, me pareció interesante darles a conocer esta diferencia. Cómo los sustitutivos penales no los tenemos que confundir, o cómo no los confundiríamos con otras figuras jurídicas en algún momento parecidas desde el punto de vista jurídico. Y no es técnico llamarles sustitutivos penales a todo, sino únicamente a lo que les estoy presentando. Entonces, la sustitución de la pena tiene sentido cuando es cambiada por otra figura que permite evitar el cumplimiento de la pena de prisión, otorgando libertad personal al condenado en sentencia. Por lo que no se está ante la cesación de sus efectos, sino ante un proceso sustitutivo de una consecuencia jurídica por otro, pero en este caso únicamente al ser impuesta en sentencia condenatoria. Por esto se excluye como sustitutivos penales a las medidas sustitutivas. O sea que los sustitutivos penales solo son aquellos
que sustituyen la sanción impuesta en sentencia. Las medidas sustitutivas, estas medidas sustituyen la prisión preventiva de una persona a cambio que esta persona continúe en libertad. Asimismo, las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad sustituyen que una persona vaya a un centro de preventivo de la libertad o de condena de una persona, pero no sustituye la sanción. Y las medidas desjudicializadoras, que también las van a escuchar ustedes en algún momento, estas lo que realizan es que el proceso penal no continúe, también a cambio de ciertas reglas de conducta, pero no tiene nada que ver con que se impongan en una sentencia y se venga a sustituir la pena que se ha impuesto. Esto quiere decir que los sustitutivos penales, maestrandos y maestrandas, son en específico los que sustituyen la sanción ya impuesta. Y también viene un sustitutivo para aquellas personas que están cumpliendo una sanción. Esto quiere decir entonces que lo que yo les marco con rojo y subrayo, que son medidas sustitutivas, las medidas de seguridad, las medidas desjudicializadoras, que ahorita no quiero que se atormenten en pensar tanto en ellas, si gustan investiguen, pero esto lo vamos a ir abordando en nuestros cursos. Pero sí necesito que ustedes tengan claro a qué llamarles sustitutivos penales, para que no los confundamos con medidas sustitutivas, porque vamos a decir, pero no son medidas sustitutivas. El nombre es más o menos parecido, pero en sí sus características, sus requisitos, sus presupuestos no son los mismos, ni se refiere estrictamente a lo mismo. Maestrandos, entonces, escucho alguna participación. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, adelante. Sí, magíster, con una consulta. Actualmente se ha utilizado en materia penal el criterio de oportunidad, donde al final en la sentencia, en lugar que vaya presa la persona, por ejemplo, han cambiado techos en escuelas, por ejemplo, a los órganos jurisdiccionales les han dado aires acondicionados, que son algunos casos que he conocido, donde pues la persona, en lugar de irse a la cárcel, pues tiene que cumplir con estos supuestos. Así es. Estas son, el criterio de oportunidad son medidas desjudicializadoras, ¿verdad? Se desjudicializan los procesos a cambio que cumpla con requisitos y repare el daño causado. Pero para operar un criterio de oportunidad no necesitamos imponer una sanción. Es más, es una medida que permite no llegar hasta la sentencia, sino que hasta incluso iniciando el proceso o sin iniciarse el mismo se puede aplicar. Y como usted bien lo dice, como una forma de reparar el daño causado, se pueden imponer diferentes o distintas circunstancias. Más que todo cuando es daño a la sociedad, que compre, por ejemplo, lo que usted dice, un aire acondicionado para un hospital, para alguna institución de niños, donde exista necesidad. Por ejemplo, vamos a comprar 6 televisores, ¿qué les digo yo? De última generación,